Hola mis hermanos, hola mis amigos, Dios les bendiga. Les saludo en el nombre del Señor. Am, Bienvenidos al estudio de esta semana. Continuamos el estudio de los milagros de Jesús, los milagros de nuestro Señor Jesucristo, según registrados en el Nuevo Testamento, ¿verdad? Así que el de hoy se encuentra en Mateo capítulo 9, si lo va buscando por favor en su Biblia. Mateo capítulo 9 versículos 27 al 31. Mateo 9, 27 al 31. Oramos al Señor que sea Él, su Espíritu Santo, el que nos dirija en esta hora, nos enseñe, nos ablande el corazón, y también apunte a nuestro pecado, ¿verdad? Para que corrijamos. En el nombre de Jesús es que oramos esto. Amén. Amén. Mateo 9, versículos 27 al 31. Leo los versículos, dice así la palabra del Señor. Pasando Jesús de allí, le siguieron dos ciegos, dando voces y diciendo: Ten misericordia de nosotros, hijo de David. Y llegado a la casa, vinieron a él los ciegos, y Jesús les dijo: ¿Creéis que puedo hacer esto? Ellos dijeron: Sí, Señor. Entonces les tocó los ojos, diciendo: Conforme a vuestra fe os sea hecho. Y los ojos de ellos fueron abiertos, y Jesús les encargó rigurosamente, diciendo: Mirad que nadie lo sepa. Pero salidos ellos divulgaron la fama de él por toda aquella tierra. Hasta aquí la lectura de la palabra de Dios. Pero es cortita la lectura, pero tiene mucha enseñanza para nosotros en esta hora. Mateo, el que escribe este libro de la Biblia bajo la inspiración del Espíritu Santo, es también conocido como Leví. Si usted lee en Lucas y en Marcos, cuando se habla de Mateo también se le menciona, se le nombra como Leví. Mateo, el que escribe este libro, fue uno de los primeros apóstoles escogidos por nuestro Señor Jesucristo. Era un publicano, o sea, ¿qué es eso? Un cobrador de impuestos. Y en el desempeño de su labor es que Jesucristo le llama, le invitó a seguirle, y él dejó todo allí, dejó la mesa con su trabajo y se fue siguiendo los pasos de nuestro Señor Jesucristo. Así que era uno de los 12 apóstoles, Mateo. Mateo enfatiza en todo su libro que Jesucristo es el Mesías esperado. Es un libro escrito en realidad para los judíos, diciéndoles: este es el Mesías esperado, el que el Antiguo Testamento profetizó que venía, el enviado de Dios para salvar a su pueblo, al pueblo de Dios. En el versículo 27 vemos que comienza con la frase pasando Jesús de allí. No quiere decir que este acontecimiento vino inmediatamente después del anterior que relata Mateo. Mateo no coloca todos los eventos en orden cronológico, algunos sí y otros no. Así que tengamos eso en mente. Pero fíjese lo que gritan estos ciegos. Dice el versículo 27, que le siguieron dos ciegos y le gritaban: Ten misericordia de nosotros, hijo de David. Ten misericordia de nosotros, hijo de David. Es importante que notemos el nombre que usan los ciegos para Jesucristo: hijo de David. Esto nos dice que ellos están reconociendo por fe que Jesucristo es el enviado de Dios, es el Mesías, el ungido de Dios que ha venido a salvar a su pueblo. Y tenga en mente, ellos ven a Jesucristo de forma diferente a muchos de los que le seguían a Jesús. Ten en mente que algunos le seguían
porque eran simplemente curiosos, querían ver la novedad, ¿verdad? Jesucristo haciendo milagros. Otros le seguían porque era un gran maestro, enseñaba cosas muy lindas de Dios. Por eso muchos le llamaban maestro, le llamaban también rabí, que es la palabra para maestro. Otros le seguían porque creían que era un profeta, así como Elías o Isaías, Eliseo en el Antiguo Testamento. Pensaban que era un profeta. Otros que le seguían, como los fariseos, le seguían porque querían hacerle una trampa, querían agarrarlo en algún error, en alguna enseñanza errónea, o que dijera algo en contra del gobierno para entonces poder arrestarlo. Fíjese, fíjese, no solamente hoy día había gente mala, había también gente mala en aquella época. En el versículo 27 vemos que ellos continúan repitiendo su clamor mientras le seguían: ten misericordia de nosotros, hijo de David. Pero Jesucristo todavía no les responde, aunque les está escuchando, les oye, pero no les responde. ¿Por qué? Bueno, lo que ocurre luego nos dará la respuesta a esta pregunta. Así que veamos qué ocurre. Versículo 28. Mira el versículo 28. Jesucristo entra a la casa donde está posando, donde va a posar, y los ciegos le siguen hasta allí. Son insistentes. No se dan por vencidos. Saben que Él les puede sanar. Y Jesucristo les hace una pregunta. ¿Vio el versículo 28? ¿Creen que puedo hacer esto? O sea, ¿creen que tengo el poder? ¿Creen ustedes que yo tengo el poder? Es la pregunta de Jesucristo. Está probando la fe de ellos, ¿se da cuenta? Está probando su fe. Y no contestó la plegaria de ellos inmediatamente porque estaba probando la fe de ellos. ¿Cuánto insistirían ellos? Eso demostraría su fe. Por eso les hace la pregunta: ¿creen que puedo hacer esto? Y ellos contestaron: sí, Señor. Sí, Señor. ¿Se fijó usted en el pronombre que usaron ellos al referirse a Jesucristo? Señor. Sí, Señor. Versículo 28. Y está con letra mayúscula, se fijó, dando a entender que le dieron un título divino. No está hablando, ellos no se refieren a él como un señor cualquiera, ¿verdad? El señor fulano de tal. No, Señor con letra mayúscula. Señor, un título divino, reservado para Dios. Están hablándole como a Dios. En el versículo 29 Jesucristo toca los ojos de ellos. Qué lindo. Esto nos dice que Jesucristo ama a cada uno de tal forma que no tiene miedo, no tiene asco de tocar a un mendigo, de tocar a un enfermo, a un leproso, o como en este caso, a dos ciegos que están en la calle mendigando todo el día. Haraposos quizás, pobres, usted sabe, no había seguro social, no había ayuda del gobierno para la gente que no podía trabajar. Dependían de lo que le diera a la gente. Por eso muchos de ellos mendigaban. Pero a Jesucristo no le interesa eso, no le importa. Él ama a cada uno, Él ama a cada uno. Ese toque de Jesucristo a ellos, a sus ojos, de estos dos ciegos, personaliza el trato de Dios con cada persona necesitada. No necesitada no solo de sanidad, sino necesitada del amor de Dios, del amor de Dios. Y Cristo, al tocarle los ojos a ellos, está personificando ese amor de Dios para con cada persona, especialmente para ellos. Jesucristo pudo haberles sanado sin tocarles, pero les tocó.
para comunicarles que Dios les ama, para comunicarles que siempre les ha amado y que nunca les ha dejado. ¿Se da cuenta? Qué lindo. Para comunicarles que eran ciegos, pero no desamparados. Esto es un bello ejemplo de la ternura de nuestro Señor Jesucristo, del querer demostrar el amor de Dios, el amor de Dios. Al tocar sus ojos, Jesucristo dijo, conforme a vuestra fe sea hecho. ¿Vio eso? Está ahí en el versículo 29. Conforme a vuestra fe sea hecho. Jesucristo no le dijo eso a los ciegos. Él conoce la fe de ellos y sabe que por la fe de ellos quedarán sanos. En realidad, Jesucristo lo dijo para que los que están allí, los demás que están escuchando, aprendan que la fe mueve la mano de Dios. Así que no se lo está diciendo directamente en realidad a los ciegos, porque Él conoce la fe de ellos. Lo está diciendo en alta voz para que los demás oigan. Conforme a vuestra fe sea hecho. Y los demás están escuchando y están viendo, están en la expectativa, ¿verdad? A ver qué va a pasar. Otra vez Jesucristo les está enseñando, ¿verdad? Que la fe mueve la mano de Dios. Vayamos al versículo 30. El versículo 30 nos dice, y los ojos de ellos fueron abiertos. La fe de ellos, combinada con el poder y el amor de Jesucristo, el amor de Dios, produjo el milagro. La fe de ellos, combinada con el poder y el amor de Dios, produjo el milagro. Ya no eran ciegos. Ahora podían ver físicamente hablando, pero también espiritualmente hablando, ¿saben? Porque ahora por fe ellos están creyendo en Jesucristo de una forma diferente a los demás. Y mire lo que pasó después del milagro. Vamos a leer el versículo 31. El versículo 31 dice, pero salidos ellos, divulgaron la fama de él por toda aquella tierra. ¿Notó usted que Jesucristo les pidió que no dijera nada de este milagro a nadie? Pero ellos se lo dijeron a todos los que con quienes ellos tuvieron contacto. Qué cosa, ¿verdad? A Jesucristo no le convenía que la gente se alborotara mucho con los milagros de él, para no buscar problemas con los dirigentes judíos y con el gobierno. Todavía no. Todavía había mucho por hacer. Por eso les dijo eso. Pero Jesucristo lo sabe todo. Es Dios encarnado. Entonces, ¿por qué les ordenó a los ciegos algo que él sabía que ellos iban a desobedecer? ¿Por qué? Porque en realidad, hermanos, esto está aquí para nosotros. Está para nosotros. Para que nos demos cuenta, nosotros, que todo aquel que ha sido tocado por Jesucristo y transformado por Él, no puede callar. No se puede quedar callado. Es para que todo el cristiano, todo el que es cristiano, todo el cristiano que lea esta historia se dé cuenta que debe proclamar a Cristo a los demás. Debe proclamar a los demás lo que Cristo ha hecho en su vida. Así como estos hombres que acabamos de leer. Estos ex ciegos, ya no eran ciegos. Ahora están proclamando lo que Dios ha hecho en su vida. Fíjense, esta linda historia bíblica nos enseña que Dios nos ama más de lo que podemos entender. Nos enseña que Él nos toca. Vaya, no como tocó a estos ciegos específicamente, pero de muchas otras maneras. Que sepamos que nos ama y que está presente. Nos toca a través de sus promesas en la Biblia, a través de personas que Él envía
para que nos ayuden en una necesidad. Nos toca a través de milagros que Él hace por nosotros todavía, porque Dios todavía está ocupado haciendo milagros y velando por sus hijos. Así que Él nos toca de diferentes maneras. Nos enseña que no debemos desmayar, que tengamos fe en Jesucristo, porque Él es fiel y nunca nos abandona. Nos enseña también a insistir en nuestras oraciones y ruegos a Dios, porque Dios está escuchando. Dios no es sordo, Dios lo está escuchando y está probando nuestra fe. Está probando nuestra fe, así como probó la fe de estos ciegos. A ver cuánto más van a seguir pidiendo, cuánto más van a seguir insistiendo. Esa era la prueba. A ver hasta dónde iban a llegar con su insistencia. Y Dios, oiga, con nuestra fe, Dios contestará al tiempo debido, el tiempo que Él determina. Pero nosotros debemos insistir. Insistir por ese hijo que está descarriado. Insistir por nuestra situación migratoria. Insistir a Dios. Pedir su misericordia. Su misericordia. No debemos exigirle a Dios nada, ¿sabe? Él no nos debe nada. Pero pedir humildemente, con fe, ¿verdad? Y en la misericordia de Dios. También nos enseña que como cristianos agradecidos por haber sido rescatados del pecado y salvados para vida eterna, no nos podemos quedar callados. No debemos quedarnos callados. Debemos compartir de Jesucristo con otros, como hicieron estos hombres aquí en esta historia bíblica. Comparta un versículo bíblico por texto cada 2 o 3 días con alguien en México o un familiar en California o en Texas, donde estén. Compartamos un versículo bíblico con alguien o con todos los que conocemos en realidad. Cuando hable por teléfono con alguien, dígale lo que Dios ha hecho por usted últimamente. O léale un versículo bíblico que lo edifique, que lo levante emocionalmente. Todos lo necesitamos, ¿sabes? Todos estamos pasando por pruebas. A veces no se ve. A veces usted no ve la carga que el otro está llevando. Y esa persona muchas veces no lo quiere compartir, pero está llevando una carga. Y usted le comparte un pedazo, un versículo bíblico con una promesa linda de Dios o con un llamado de Dios, y esa persona se levanta. Ese versículo bíblico levanta a esa persona en el nombre del Señor. Aproveche sus llamadas telefónicas. Envíe textos con versículos bíblicos. O use Facebook, Twitter o cualquier otra plataforma social que usamos, pero que la usemos para compartir de Cristo con otros. En vez de compartir mensajes políticos, chistes feos o videos sin importancia que tanta gente comparte, compartamos a Jesucristo con nuestros contactos, con otros. No tiene usted que saber predicar, solo querer compartir de Cristo con otros. Así que fíjense, una historia bíblica cortita de unos cuantos versículos, pero que mucho le podemos sacar a la palabra de Dios cuando oramos antes de leerla, cuando detenidamente vemos cada versículo. ¿Quiénes están ahí? ¿Qué está ocurriendo? ¿Por qué? ¿Qué hay detrás de la historia? ¿Qué está alrededor? Así que es lindo desmenuzar cada versículo y cada historia bíblica, porque tiene mucha enseñanza para nosotros. Gracias, Padre, por este estudio, esta linda historia bíblica de estos 2 ciegos y cómo ellos insistieron para ser sanados
y para ser salvos. Padre, que nosotros también tengamos en mente eso, insistir en nuestros ruegos a ti. Y también, Señor, saber, conocer, recordar que tú nos amas, que tú estás al tanto de todo y que tú no nos abandonas, que tú nunca nos abandonas. Y Padre, que tengamos en mente compartirte a ti con muchos otros que nos rodean, que te necesitan. Todos necesitamos de Dios y se nos olvida que nuestros familiares y amigos también necesitan de ti. Gracias, Padre, por esta palabra. Bendícenos a cada uno, bendice a nuestros hijos, cuida de nosotros. En el nombre de Jesús es que pedimos estas cosas. Amén. Amén. Gracias por tu tiempo y te insto a que siempre saques tiempo para estudiar y leer la palabra. Amén. Dios te bendiga.